Buenos días y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Hola Martín. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una pregunta. La Constitución repudiada, y si algo así está sucediendo, entonces, ¿qué implicaría exactamente? ¿O es solo que parece que podría suceder hasta cierto punto o no? ¿Cómo nos afecta a nosotros el pueblo y cómo afecta la llama, la llama de la conciencia? ¿Por qué la llama de la conciencia está tan baja? Esas son un par de preguntas que tenemos y vamos a hacer un pequeño recorrido por patrones de pensamiento y tendencias en el mundo. Y luego veremos cómo se alinea con lo que esperamos que suceda. Sí, bueno, antes de hacer eso, comencemos con una palabra de Sí, oración. hagámoslo. Padre Celestial, gracias una vez más por reunirnos. Gracias por ayudarnos a superar los tiempos que vivimos. Y te pedimos ahora que también bendigas esta conversación y nos ayudes a compartir lo que deseas que tu pueblo sepa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Martín, no hay duda de que el mundo está inquieto. ¿Podríamos decir inquieto? Creo que es una muy buena descripción. ¿Eh? Sí, algo se está gestando. Algo se está gestando, pero no quiere desbordarse. Sí, no está llegando a ninguna parte. Sí, pero podría estallar. Es como un polvorín, es que todos los fusibles del generador se están fundiendo justo antes de que explote. Sí, me interesa ver la política europea y la estadounidense, por supuesto. Sí, ya sabes, los 10 cuernos y la bestia de 2 cuernos y todas sus emociones y algunos de los problemas en Gran Bretaña, por ejemplo, con el rey y, y su actitud con Farage. Dice estar bastante seguro de que los conservadores ganarán las próximas elecciones y que la gente está harta del status quo y de todo esto. Y la Biblia dice que la segunda bestia del Apocalipsis irá al frente y las demás la seguirán. Y uno siempre lo miraba y decía, no es muy probable, pero parece cada vez más probable, ¿no? ¿Viste cuando Donald Trump entró al G7? Dijo, yo soy el jefe, I am the boss. Yo soy el jefe. Y fue genial. Y Ritter estuvo de acuerdo con él. Ritter estuvo de acuerdo con él. Sí, es interesante que toda esta gente en altos cargos, con todas sus interesantes conexiones, parezca tener una agenda. Sí, debo decirlo, pero cuando veo las fotos de estas reuniones y las conversaciones de paz que Pakistán y todos ellos tuvieron que llevar a cabo, todas las fotos que se ven parecen un gran espectáculo. ¿Has visto? Vienen a hablar de gente que se está muriendo, pero parece que se pasan el día de fiesta. Sí, es fascinante. Entonces, Martin, hacemos una pregunta. ¿La Constitución repudiada? Interrogante, pregunta, interrogante. ¿Qué significa eso? No significa necesariamente que haya desaparecido. Simplemente significa que se está reinterpretando Sí, el principio. el principio. Así que echemos un vistazo a algunas de estas cosas fascinantes. Y primero recordemos un poco el pasado, ¿de acuerdo? Pero antes de empezar, Martín, ¿qué tienes que decir? Bueno, Little Light Studios hizo un documental sobre un libro devocional llamado Jesus Calling. Jesús está llamando. Y creo que vale la pena mostrar a la gente un pequeño adelanto, un tráiler, y creo que podemos recomendar que la gente vaya a verlo.
porque sí que refleja las tendencias que tenemos, las interdenominacionales, y qué implica realmente es lo que uno esperaría si se comunicara con Dios de manera bíblica o se basa en sentimientos, se basa en algo más, hay otra dimensión, así que creo que hicieron un muy buen trabajo. También se relaciona con lo que hemos comentado en nuestras charlas sobre formación espiritual. Y hay que tener cuidado. Cuando alguien dice que Jesús está diciendo algo, como hemos mencionado tantas veces, incluso si creen que se comunican directamente con Jesús, compruébalo con la Biblia. Muy bien, ahora ¿qué tiene que ver esto con la política? Pues bien, el problema es exactamente el mismo. Todos invocan el nombre de Jesús, pero nos referimos al Jesús bíblico. Es aquel que está entronizado, como dijo Natanael, mi Señor y mi Rey. ¿Es realmente el Rey? En otras palabras, ¿tiene jurisdicción? ¿Y en qué se basa esa jurisdicción? ¿En el consenso o en la palabra? Veamos su breve tráiler para ver de qué se trata. Cuando empiezo a leer Jesus Calling, siento como si un padre me hablara al corazón. El objetivo de The Chosen, y creo que también el de Jesus Calling, es mostrar quién fue Jesús. Y a veces tengo que leerlo 2 o 3 veces, pero sé que está ahí. Jesus Calling de Sarah Young. Tengo el libro, tengo la Biblia, tengo el diario. Algunos de estos mensajes son simplemente maravillosos. El objetivo de Chosen, y creo que también el de Jesus Calling, es destacar quién fue Jesús. Sabía que Dios se comunicaba conmigo a través de la Biblia, pero anhelaba algo más. Jesús te llama, Jesus Calling es sin duda el libro devocional más vendido de nuestra época. Yo también lo tengo. ¿Lo has leído? ¿Has leído Jesús llama, Jesus Calling? Mi madre me regaló Jesús llama, Jesus Calling. Jesús escucha, Jesús llama. Jesús llama ha sido durante mucho tiempo un recurso increíble para mí en mi propio camino de fe. Jesús llama ha sido una parte muy valiosa de nuestra historia. Me preocupaba que Sarah Young se hubiera inspirado en un libro metafísico como God Calling. ¿Cómo podemos saber si el Jesús al que oramos, al que escuchamos y del que recibimos mensajes es el verdadero Jesús? ¿Qué tiene de malo Jesus Calling? ¿Es paranoia pensar que esto es demoníaco? Voy a presentar a Jesús ahora y Él les explicará el proyecto y de qué se trata. Nos vemos al final de la sesión. Nuestra primera pregunta, a la luz de lo que está sucediendo en términos de comunicaciones del cielo a la humanidad, es esta pregunta muy concisa. ¿De qué Jesús estamos hablando? Porque Él ha dejado muy claro que la palabra es la verdad y que todo debe basarse en la palabra. Y esa fue la fuerza absoluta de la Reforma. Y me pregunto, con todas las ideas que circulan, si son ideas metafísicas, si son ideas sobre cómo Dios obra a través de milagros, señales y prodigios, o si tenemos un fundamento sólido. ¿Qué es la palabra? Y cuando políticos y diferentes denominaciones con distintos estilos, actitudes y formas de presentación se reúnen, ¿hablan todos exactamente del mismo Jesús? ¿O se trata de un Jesús engañoso? Es una palabra o un personaje que utilizan, pero su sistema de creencias individual sobre ese personaje o esa persona, Jesús, es muy diferente. Ahora, cuando la Biblia dice que Babilonia ha caído,
Y cuando la Biblia advierte que Cristo vendrá y que habrá agitación religiosa y muchos falsos profetas, ¿acaso no lo dice la Biblia? Y a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, y no piensen que he venido a abolir la ley y todas estas cosas. Tu palabra es verdad. ¿Y qué hay de que también habrá falsos cristos? Sí, Entonces eso también se relaciona con esta representación de Jesús, pero no es la bíblica. ahora cuando la Biblia, por ejemplo, dice, Martín, que este mundo es el lugar donde el pecado está aislado, porque ¿acaso no fue el diablo expulsado del cielo? Y él dijo, ay de la tierra, porque había descendido a este lugar, ¿verdad? Así que aquí es donde el pecado está aislado. Entonces, cuando empiezas a hablar de extraterrestres que vienen de visita, eso cae fuera del ámbito de lo que dice la Biblia. ¿No es así? Y entonces, ¿qué son estas entidades con las que estás hablando? ¿Son extraterrestres reales o son fuerzas demoníacas? Se hacen pasar por Cristos, por iniciadores, por haber puesto el gran experimento de la humanidad en el cosmos. Cuando la Biblia dice, por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿verdad? Cuando dice, vino a este mundo y el mundo fue hecho por Él y no lo conocieron. Entonces, Martín, todos estos temas se están tratando en el mundo. Y luego está esta corriente donde aquellos que rechazaron a Cristo siguen siendo parte del pueblo de Dios. Y aquellos que lo aceptaron decidieron que la ley ha sido abolida en muchos casos. Y muchos de ellos, como dices, están en formación espiritual, donde tienen una técnica para comunicarse con Dios. Y tu experiencia se convierte en la norma, incluso por encima de lo que dice la palabra. Correcto. Y tienes una mezcla de formas de meditación, ya sea oriental o de cualquier otro tipo, mezclándolas con el cristianismo. ¿Acaso no es eso sincretismo? Pero todo vale. Es una gran mezcla religiosa. Dicho perfectamente, porque ese es el problema. Hay muchos que ahora se muestran unidos, pero en realidad creen cosas muy diferentes. Sí, ¿cómo pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo se puede decir que sin Jesús se llega al cielo tanto como con Él? Cuando la Biblia es muy clara, nadie llega al Padre sino por medio de Él. Entonces, si lo excluyes, eso debe ser problemático, ¿cierto? Dios pasa por alto la ignorancia y todo eso, pero esa no es realmente nuestra discusión. Nuestra discusión es que nos movemos en una corriente muy interesante en el mundo y tienes la mentalidad de que todo vale y luego tienes la mentalidad de que hay que limitarlo. ¿Y qué metodología vas a usar para limitarlo? Luego tienes diferentes ideologías ahí. El Islam dice la ley Sharia. Si robas, te cortan la mano, etcétera, etcétera. Si no llevas la burka, te azotan y te castigan, y esto y lo otro, y te meten en la cárcel. Y los occidentales dicen, no, preferimos los estándares cristianos. ¿Cuál vamos a usar? Y luego finalmente llegan a la conclusión de que, bueno, tal vez los países occidentales deberían usar el estándar cristiano. ¿Quién definió ese estándar cristiano? ¿La Biblia o las iglesias? Bueno, lamentablemente las iglesias. Muy bien. Se suponía que iba a estar en la Biblia. Se desvió un poco. Luego están los judíos. Ellos tienen sus normas y su forma de hacer las cosas. Luego están los musulmanes. Tienen su manera de hacer las cosas. Mantengámoslas todas bien separadas. Así que las voces en Europa dicen que estamos hartos de los inmigrantes.
En África se oyen voces que dicen, estamos hartos de los inmigrantes. Nos estamos preparando para disturbios, ¿cierto? Nuestro país está sumido en el caos. Correcto. Estados Unidos dice estar harto de la inmigración ilegal. ¿Y no es eso interesante? ¿Y no es esa la receta perfecta para decir, bueno, volvamos a las viejas costumbres? Y, y puesto que nacimos en un país cristiano, seamos un país cristiano. Y si somos un país musulmán, seamos un país musulmán. Y si somos un país judío, seamos un país judío. Hagamos un pacto abrahámico y así nos libraremos del problema de Jesús. Y seguiremos por ese camino. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a esforzarte en esa dirección? ¿Cuánta fuerza piensas usar para implementar tu agenda? Bueno, tal vez puedas lanzar algunas bombas. Tal vez sí. Tal vez se puedan librar grandes batallas entre ideologías, especialmente en el ámbito deportivo. ¿Qué tal si pones un versículo bíblico en tu gorra y luego lo justificas para demostrar que eres inclusivo, pero que tienes un problema? Martin, se pone muy interesante. Es interesante. Entonces los judíos quieren tener un templo, ¿verdad? Entonces en estos días dicen que en el pasado era un tipo de gobierno muy secular. Las cosas están cambiando. Ahora se está convirtiendo en un gobierno muy religioso. ¿Acaso Estados Unidos no era igual? ¿No era un gobierno muy secular y ahora se está convirtiendo en un gobierno muy religioso? Se respetaba la separación entre la iglesia y el Estado. Sí, ¿qué pasa con Gran Bretaña? ¿Desde cuándo millones de personas marchan por las calles exigiendo normas cristianas? ¿Y por qué hay disturbios en Europa, particularmente en el sector oriental? Todo tiende o se dirige en esa dirección. Entonces los musulmanes en Jerusalén dicen, ¿saben qué? Antes era algo secular, pero ahora se está convirtiendo en un asunto gubernamental. Así que veamos este video. Es uno de los lugares más sagrados y controvertidos del planeta. La mezquita de Al-Aqsa, centro del Islam durante 1300 años. 2.000 millones de musulmanes creen que Mahoma ascendió al cielo desde aquí, lo que la convierte en el tercer lugar más sagrado del Islam. Y los musulmanes en Jerusalén dicen que está bajo asedio por extremistas judíos respaldados por el actual gobierno israelí que quieren destruir la mezquita y construir un templo en su lugar. Cuentan con el apoyo de muchos cristianos evangélicos que creen en una profecía que dice que una vez que se construye el templo judío aquí, Jesús regresará y traerá el fin de los tiempos. Usted es pastor. Sí. ¿Por qué viniste hoy? ¿Por qué es importante que estés aquí? Es importante estar en Israel para apoyar a esta nación en tiempos de guerra. Y porque como cristianos creemos que este será el lugar de reunión eterno para todos los cristianos al final de los tiempos. En Jerusalén Occidental hablé con Aviv Tatarsky, investigador de la organización israelí Ir Amin, que documenta el conflicto en Jerusalén. Lleva años siguiendo el movimiento del Tercer Templo. ¿Cree que se hará realidad? Ya están construyendo maquetas y modelos del Tercer Templo. ¿Están intentando activamente que esto suceda? Es evidente que estos movimientos a favor del templo trabajan con el objetivo específico de reconstruir el Tercer Templo. Y como usted mencionó, están realizando todos los preparativos. Normalmente hace 10 años habría dicho que esto era una broma. Hacen lo que hacen, todo el mundo entiende que son peligrosos, que están locos, nadie es serio, nadie en el gobierno israelí va a permitir que lo hagan. Hoy nos encontramos en una situación completamente diferente. Hoy están en el gobierno, en el corazón del gobierno. Así que sí, están trabajando para lograrlo. Y a medida que la seguridad se deteriora, esto le da a Israel cada vez más excusas para cambiar las cosas en el campamento del Al-Aqsa. Así que los gobiernos se inclinaban un poco hacia el secularismo. No había ningún problema grave. Pero ahora están pasando al lado religioso, ¿cierto? Es increíble, está por todas partes. Así que esta es una tendencia mundial.
Exacto, sin duda. Muy bien, entonces tenemos una tendencia. Y si esa tendencia está justificada, es otra cuestión. He leído la Biblia en varias ocasiones, Martín. No leo en ninguna parte que se vaya a ver una reconstrucción del templo. No, ¿Lo has leído alguna vez? no he leído esa parte. No sé dónde la leyeron, pero desde luego no está en la Biblia. Y habla de Jerusalén, pero habla de una nueva Jerusalén. Una que Dios está preparando. Me voy a preparar lugar. ¿Y dónde dice el Apocalipsis que viene la nueva Jerusalén? Viene de lo alto, desciende. Desciende del cielo. Entonces, ¿por qué están tan obsesionados con la idea de que debe haber un templo con una recreación del sistema de sacrificios? Cuando eso era un tipo del gran antitipo que ya ha venido. Sería una blasfemia repetir esos sacrificios. En mi opinión, es lo mismo que la misa, porque según el catolicismo, es una repetición exacta de lo que ocurrió en la cruz, mientras que la Biblia dice que con un solo sacrificio lo perfeccionó para siempre. Así que la misa y el templo proclaman el mismo mensaje. Sí, ambos niegan la obra de Jesús. Su sacrificio perfecto. Entonces, Martín, ¿no es fascinante que el mundo se esté moviendo en esa dirección? Y lamentablemente, como acabamos de ver y como acabas de mencionar, están esos dos, el catolicismo y los judíos. Pero también están los cristianos evangélicos que se encuentran en una posición intermedia. Y apoyan a ambos bandos. Ambos bandos. Ambos bandos, uno que acepta a Cristo y otro que lo rechaza, con la esperanza de que algún día puedan aceptarlo. Pero construir el templo es en realidad rechazarlo. No puedes apoyar eso. En lugar de apoyarlo, hay que intentar decirles, convencerles, escuchen, este no es el camino a seguir. Muy bien, y aquí tenemos la noticia del 26 de junio. Este es un caso muy reciente en el que el rey de Inglaterra decidió redefinir su postura. Y en The Telegraph deja muy claras sus intenciones. Así pues, afirma que el rey busca proteger a la nación multirreligiosa. Era deber del rey proteger la religión protestante. Así pues, esta es una definición revisada de la monarquía. La función oficial del rey es proteger a la religión. No, la función oficial es la religión protestante. Dentro de esta nación multirreligiosa, bajo una definición del papel del monarca recientemente publicada por el Palacio, el rey, gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, protegerá el espacio para la fe. Eso significa que no protege la fe, solo protege el espacio. Así que cualquier fe puede transitar por ahí. Cualquiera puede transitar por ahí siempre que haya espacio para ello. Según una descripción de funciones revisada del Palacio de Buckingham, publicada en el Informe Anual de Finanzas de la Familia Real, el Informe de Subvenciones Soberanas 2025-26, se modifica la descripción del papel del rey como jefe de nación con respecto al año anterior, cuando era el jefe de la Iglesia de Inglaterra y defensor de la fe protestante. Este año el texto va más allá y especifica que Su Majestad es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra y protege el espacio para la fe dentro de la nación multirreligiosa. Martin, creo que firmaría con gusto el acuerdo abrahámico. Bueno, de hecho, en el artículo lo apoya completamente. Él lo apoya mucho. Sí. Ahora, esta idea de que tres religiones, dos de las cuales rechazan completamente a Jesús como el Mesías y como la expiación, y una de ellas lo sacrifica diariamente, numerosas veces, porque su sacrificio obviamente no fue completo. Por lo tanto, tienen que repetirlo según ellos. Martin, esto es muy interesante. Entonces, ninguna de ellas
¿Es bíblica? No. No. O aceptas al Mesías o quedas fuera de ese ámbito. No puedes estar con tu pie en uno y con el otro en el otro. Sí, la Biblia dice que no hay término medio entre Cristo y Belial. No se puede ir por ambos caminos. Así que, Martín, el mundo es un crisol. Ahora, aquí tenemos algunas citas de testimonios para la iglesia y en ellas leemos que el acto final de este drama será la sustitución de las leyes de los hombres por la ley de Dios. Ahora, Jesús dijo que no iba a cambiar la ley, ¿verdad? Ni una sola letra, ni una tilde desaparecerá de la ley. La Iglesia Católica Romana modificó la ley y el mundo la sigue, fingiendo o asumiendo en muchos casos que es la ley de Dios. No, es la ley de la Iglesia Católica Romana. Y con la sustitución del sábado por el domingo, ellos mismos, en sus propias palabras y escritos, afirman que ese es el sello distintivo de su autoridad eclesiástica, haber cambiado el sábado al domingo. Entonces es una ley humana promulgada por humanos y no una ley divina. ¿Qué tan válida es eso a los ojos de Dios? Es nula y sin efecto, porque la ley y el testimonio, si no les ha amanecido. No hay luz en ellos. Así que lamentablemente ese sistema dice que hay que irse. Muy bien, así pues, la sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. ¿Y por qué? Porque ataca a la autoridad. Y la verdad es que es interesante. ¿Dónde empezó el sábado? En el principio. Así que Dios también terminará con él también. Absolutamente, ese es el principio y el fin del drama, porque se trata de quién obedecerá a Dios antes que a los hombres. Sí, ¿quién es la autoridad? Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, pues entonces será universalmente rechazado en favor de otra autoridad. Se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Castigará a los habitantes del mundo por sus iniquidades, y la tierra no encubrirá más la sangre ni ocultará más sus muertos. Así sucederá al final cuando Cristo regrese. Cuando los muertos resuciten, ¿a quién vendrá a castigar? A quienes usurpan su palabra, quienes imponen sus propias reglas y niegan las de Dios. Lo rechazan. Ahora está hablando de los Estados Unidos de América. Cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo y con ello recobrará vida la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir en activo despotismo. Ahora, ¿acaso Estados Unidos no se creó como refugio para prevenir el derramamiento de sangre que tuvo lugar en Europa? Y la persecución religiosa. Exactamente, precisamente por eso. Y la Constitución estadounidense estaba ahí para proteger esa libertad de conciencia, para que nadie se viera obligado a atacar leyes humanas que contradicen directamente la palabra de Dios. Verás, a veces la gente reacciona cuando decimos eso y dice, entonces, ¿querría que los musulmanes gobernaran? No, tiene que ser igual para todos. Sí. Bueno, Martín, esta sustitución es el acto final del drama y durante más de un siglo este mensaje se ha predicado en el mundo y todos se han reído de él. Así que por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios,
nuestra nación, es decir, los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Ahora, ¿quién es nuestra justicia? Jesús. Jesús. Eso significa que se distanciarán de Jesús, pero todos usan su nombre. Por eso planteamos la pregunta al principio: ¿cuál Jesús? ¿Cuál Jesús? El Jesús que dice: tu palabra es verdad, tu ley es verdad, todos tus mandamientos son verdad. No algunos de los mandamientos o una fracción de ellos son verdad. Ese Jesús. Ese Jesús. Sí, ¿y qué es la justicia? La justicia es hacer lo correcto. Y lo que Él pide. Y el único que realmente hizo lo correcto es Jesús. Exacto. Por lo tanto, Él tiene que imputar e impartir su justicia. Su justicia. Y si ahora aceptas la ley de otro en lugar de la ley de Dios, ¿con la justicia de quién te complaces? ¿Con la de ellos o con la tuya? ¿O con la De tuya? acuerdo, ¿así que estás contento con la justicia papal? Yo definitivamente no. Martin, ¿qué te pasa? ¿No estás...? No, pero no estoy contento con ninguna justicia terrenal. ¿De acuerdo? Es una afirmación dura decir que si uno le da la espalda a lo que Dios dijo y hace lo que dice la bestia del Apocalipsis, es decir, el papado, entonces le da la espalda a la verdadera justicia y acepta una justicia falsa. Desafortunadamente eso es exactamente lo que está sucediendo. Así que cuando el protestantismo extiende la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, al principio hablábamos de las manifestaciones en las diversas denominaciones, la formación espiritual y la religión experiencial. Eso es el espiritismo, Sí, totalmente. porque te comunicas directamente con personas que no están filtradas por la palabra. En realidad te comunicas con demonios. Martín, eso es muy duro. ¿Qué te pasa? Lo sé, pero lamentablemente la Biblia lo dice al 100%. No tenemos comunión con los demonios, dice Pablo. Entonces, cuando practicas la necromancia, Hablar con los muertos. ahora, ¿qué pasa si hablas con María y hablas con los santos y crees que todos esos santos católicos están vivos y bien gobernando el cielo? ¿Dónde está Jesús en esta ecuación? E incluso en ese documental, creo que una mujer canaliza a Jesús. Canaliza a Jesús. ¿Qué Jesús? Bueno, ¿acaso Jesús obra a través de la canalización? No. Muy bien. Entonces, Martín, ellos cruzarán el abismo y tomarán esta mano del espiritismo, hablando con entidades que no conoces y que se presentan como algo que no son. Sí, se presentan como ángeles de luz. Bien, así que bajo la influencia de esta triple unión, es decir, el papado, el protestantismo y el espiritismo, nuestro país repudie todo principio de su constitución. Detengámonos aquí. No dice que se deshará de la constitución. Dice que repudiará todos los principios de la constitución. Es muy importante. Bien, ahora, ¿cuáles eran los principios de la constitución? ¿Por qué se diseñó de esa manera? Bueno, fue lo que dijiste antes, tener libertad religiosa, escapar de la persecución. Así que tienes libertad de conciencia. Conciencia, puedes vivir según la conciencia. Por lo tanto, si la Iglesia nuevamente prescribe mediante legislación la conciencia que ellos quieren implementar, Incluso si parece bíblica y buena. entonces está repudiando el principio de la Constitución. Y si vas a hacer esto como un ángel de luz, Martín, ¿no vas a ensalzar la Constitución como si aceptaras sus principios mientras los pisoteas activamente? Así que leamos eso de nuevo. Nuestro país
repudiará cada principio de su constitución. En otras palabras, la esencia, el núcleo que fue diseñado para prevenir la coerción. Como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Esa es una afirmación muy profunda. Bueno, Martín, la prueba del pastel siempre está en comerlo. En este gran libro, El conflicto de los siglos, se afirma: hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. En otras palabras, personas que afirmaban que esto sucedería. Bueno, creo que podríamos entrar en esa categoría. Con mucho gusto, con mucho gusto. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido: el defensor de la libertad religiosa, porque ese es el principio de la Constitución. Pero a medida que se vaya agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. Y ese tercer mensaje es: no acepten la marca de la bestia. Y Roma nos habla de la marca de nuestro poder. Ella es la bestia definida por el protestantismo a lo largo de los siglos hasta que la olvidaron. ¿Está haciendo exactamente eso? Vamos en esta dirección. Vamos en esa dirección. Y esto que ha sido ridiculizado y puesto en duda durante tanto tiempo, ¿qué tan cerca está? Bueno, echemos un vistazo y veamos si podemos ver si está... ¿Qué decía allí? Se ve que se está acercando. Veamos si podemos... ¿Crees que se acerca, Martín? ¿Y las burlas podrían cesar en algunos sectores? En algunos sectores. Y la persecución comienza en el otro lado. Bien. Entonces, Martín, es como un gato que se acerca a un ratón. Es algo muy sutil, ¿verdad? Empieza a gestarse aquí, y luego el siguiente paso, y el siguiente, y el pobre ratoncito no se da cuenta de lo que está pasando y de repente salta. Sí, se fue. Es cierto, parece tan inocente. Sí, bueno, echemos un vistazo. Primero tenemos el Christian Post. Martín, dijiste que nos estábamos acercando lentamente, ¿verdad? Como este gato. Así que en 2025, ya bastante tiempo, los legisladores republicanos de Dakota del Norte presentaron un proyecto de ley para reconocer la realeza de Jesucristo. Esto es diferente a lo que dijo el rey Charlie. Sí, no todo lo contrario. Exactamente, puedo llamarlo así. Tiene mi edad, así que no es una falta de respeto ni nada por el estilo. Apenas unos días después de que el presidente Donald Trump se refiriera a los estadounidenses como un pueblo ordenado por Dios, los legisladores de Dakota del Norte proponen un proyecto de ley que reconocería oficialmente la realeza de Jesucristo. Así que vamos en esa dirección. Realeza. Si lo aceptas como rey, aceptas su ley. ¿Pero de quién es la ley que propagan? Desafortunadamente la papal. La ley papal. Muy bien, entonces la resolución concurrente de la Cámara de Representantes 3020, copatrocinada por un grupo de representantes y senadores estatales republicanos liderados por Williamson, defiende la creencia de que Jesucristo tiene dominio no solo en el ámbito espiritual, sino también en los asuntos civiles. Eso es la unión de la Iglesia y el Estado.
afirmando su poder sobre el gobierno del Estado y el mundo. Ahora, lo interesante aquí es que decidieron, como uno de los estados norteamericanos, es decir, no como gobierno federal, que esto iba a ser algo propio de su región. Ahora, si eso se expandiera, tendría que progresar hasta llegar finalmente al nivel federal. Sí, pero veamos si se está implementando a través de los estados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el siguiente? Entonces, en marzo de 2026, eso se acerca un poco más a nuestro tiempo, ¿verdad? No es esto. Es como un camaleón. Sí. La Cámara de Representantes de Alabama aprobó la enmienda del juramento de lealtad a la oración escolar. Así que fue patrocinada por Rep. Reed, Ingram, etc. La enmienda R. Pike Road es una enmienda subconstitucional que permitiría oraciones dirigidas e iniciadas por estudiantes dentro de las aulas de las escuelas públicas. Eso implica que la Iglesia y el Estado tomen una decisión, ¿verdad? No pretendo imponer la religión a nadie, ni obligarlos a hacer nada, dijo Ingram tras la aprobación del proyecto de ley. Muchas veces los niños no tienen la opción de orar y desconocen su significado. Por lo tanto, según el Departamento de Educación, los estudiantes pueden orar en la escuela siempre que no interrumpa sus actividades escolares. En Inglaterra, claro, te arrestan si oras. Pero ves, la situación está cambiando y este es el enfoque. Este es el enfoque. Tras las enmiendas, el martes no quedó claro cómo el proyecto de ley de Ingram modificaría o desafiaría la legislación vigente. Bien, finalmente, el proyecto fue aprobado tras más de 2 horas de debate. Así que ese es el siguiente, ¿no? Es solo un paso más. Y luego, en marzo de 2026, Carolina del Sur pide una renovación de su consagración a Dios Todopoderoso. Así que estamos avanzando en esa dirección. Nuevamente fueron los republicanos quienes hablaron con CBN News sobre por qué él impulsó una resolución conjunta firmada por todos los legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado estatales. Apoya la Cruzada Mundial de la Cosecha que se celebra del 1 al 3 de mayo y hace un llamado a la renovación voluntaria de la fe de Carolina del Sur en Dios Todopoderoso mediante la oración, el arrepentimiento y la renovación moral de sus ciudadanos. Iglesias y voluntarios de al menos 25 ciudades de todo el estado participan en esta iniciativa. Por ello, Rep. Smith afirma que la resolución y la cruzada son importantes recordatorios de los fundamentos espirituales de Estados Unidos en el 250 aniversario de su fundación. Entonces, Martin, ¿hay algún plan para usar este aniversario para provocar este cambio tan drástico? Oh, claro. Para traer este cambio tan drástico. El renacimiento espiritual. Entonces, ¿qué está pasando a nivel federal? ¿No es una buena pregunta? Bueno, primero, la Iglesia Católica se están dando la mano, ¿cierto? Extendiendo la mano a través del abismo. Eso es extender la mano a través del abismo porque los protestantes lo hacen y los católicos hacen lo mismo. Rededicación. Así que los obispos estadounidenses consagran a la nación al Sagrado Corazón de Jesús, aunque en secreto o no tan en secreto lo hacían al Sagrado Corazón de María. Pero como el protestantismo podría tener problemas con eso, mejor sigamos por este camino, ¿cierto? Sí, como acabamos de mencionar al principio. ¿A qué Jesús se refieren? Exacto. El presidente Donald Trump también emitió un mensaje conmemorando la consagración, calificándola como un momento trascendental en nuestra historia nacional y vinculándola con la consagración de los Estados Unidos a la Santísima Virgen María por parte del obispo John Carroll después de la Revolución. Ahí está. Describió el momento como parte de una herencia espiritual más amplia, señalando que la historia estadounidense ha estado marcada durante mucho tiempo por la expresión pública de la fe. Nos encontramos en el terreno de que el gobierno federal se alíe con la bestia. Claro que sí.
Al consagrar los Estados Unidos de América al Sagrado Corazón de Jesús en este 250 aniversario de nuestra independencia, los obispos católicos reafirmamos nuestro compromiso, tal como lo hizo ese otro estado a nivel protestante, ¿verdad? Dijo, haciendo un llamado a prestar mayor atención a la identidad espiritual de la nación y a su gran herencia civilizatoria. Y Trump calificó la consagración como un conmovedor recordatorio de que Estados Unidos siempre ha sido guiado por la amorosa mano de Dios, presentándola como un momento de reflexión y renovación durante estos 250 años. Así que aquí tenemos esto agarrando la mano, hagámoslo juntos. Muy bien. Entonces a la Junta de Texas se le ocurrió la idea de hacer lecturas obligatorias de pasajes bíblicos. Así que ahora sabemos que vamos en esa dirección. No vamos en una dirección interreligiosa. Y esto es actualmente. Muy bien, ¿qué está pasando aquí, Martin? Muéstranos. En lo que parece ser una medida sin precedentes en el país, la Junta Estatal de Educación de Texas, controlada por los republicanos, aprobó un plan que exige la lectura de obras por parte de sus más de 5 millones de alumnos de escuelas públicas. Además, incluyen pasajes bíblicos en el material didáctico obligatorio de cada grado. Así, en la escuela primaria, los estudiantes comenzarán con una serie de libros ilustrados. A partir del 4º grado leerán pasajes específicos sobre Jesús. En la escuela intermedia, esto incluirá el Sermón de la Montaña y enseñanzas sobre el reino de los cielos. Y en la preparatoria, los estudiantes leerán pasajes bíblicos juntos con obras de autores clásicos como Charles Dickens y Jane Austen. El año pasado, Texas comenzó a exigir que todas las aulas exhibieran los 10 mandamientos. Este último cambio no entrará en vigor hasta 2030. Esta medida sitúa a Texas en el centro del debate sobre la religión en las escuelas. Algunos educadores argumentan que esto viola la separación entre la Iglesia y el Estado y favorece al cristianismo sobre otras religiones. Y ahora, esa misma Junta de Texas está considerando un nuevo plan de estudios de ciencias sociales que establece paralelismos entre la Biblia y la historia estadounidense. Mari, surgen muchas preguntas sobre cómo se desarrollará todo esto. Muchas gracias. Muy bien, entonces el gato se acerca al ratón. Sí, verás, y como siempre decimos, no es que sea malo leer la Biblia o pasajes bíblicos o tener oración en la escuela. Pero cuando empiezas a involucrar leyes y a obligar a la gente, eso no funciona con la conciencia. No, muy bien. Entremos en un tema un poco controvertido. ¿Qué denominación es conocida por advertir precisamente sobre esto? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bien. ¿Están al tanto de la postura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Toda esta gente. Definitivamente. Muy bien, tuvimos conversaciones con nacionalistas cristianos muy prominentes y todos eran muy conscientes del problema, pero sugirieron que los adventistas del Séptimo Día harían bien en enmendar sus errores y adaptarse a la situación. Si no, sería muy difícil para ellos. Muy doloroso, sí. Muy doloroso para ellos, ¿correcto? Así es. Bueno, ahí está Douglas Wilson. Y entonces alguien que realmente es adventista del Séptimo Día se postuló para presidente. Y eso, por supuesto, hizo que la fe adventista del Séptimo Día fuera aún más prominente. Y fue objeto de escrutinio. Oh, por supuesto. Yo todavía no era adventista cuando se desarrollaba la campaña de Trump y Carson en 2015. Así que no me di cuenta de lo que estaba pasando. Pero ahora, al leer algunos de estos artículos en todos los medios de comunicación convencionales, incluso había explicaciones en artículos de CNN, en ABC, en el Washington Post, en fin, sobre lo que Ben Carson realmente cree. Bien, ahora él es adventista del Séptimo Día. Ahora, si entiendo bien la lectura de las Escrituras y la de los libros sobre el espíritu de profecía, entonces, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero no mezclen las dos cosas. No, definitivamente no. Y no encuentro en ninguna parte del Nuevo Testamento que Jesús pronunciara discursos políticos
ni que participara en debates políticos. De hecho, los neutralizó con brillantez cuando surgieron. Sí, pero ¿por qué? Porque su propia nación tenía una mentalidad política y querían que él fuera rey. Querían que fuera rey y se deshizo de ella. Esa es una idea política. Una idea política, sí, e incluso tenía un fanático entre sus propios discípulos, pero evitó meticulosamente cualquier mezcla entre ambos. Ahora, no estoy aquí para juzgar a Ben Carson ni su papel en todo esto. Personalmente no me involucraría en el gobierno en absoluto. Eso no significa que no me interese el gobierno ni lo que hacen, pero no me involucraría en eso. Tenemos ejemplos de situaciones similares, como Daniel, José y Esther, pero ¿crees que todavía es el momento de ser uno de ellos? Bueno, verás, la situación actual exige que te alinees con las entidades religiosas involucradas en estos movimientos. Y si sabemos que estas entidades religiosas no están de acuerdo en cuanto a la obediencia a la ley de Dios, entonces surge la pregunta: ¿el Dios al que sirven es el mismo al que servimos nosotros? Esa es una pregunta. Y en el caso de Daniel o cualquiera, Nehemías, cualquiera que desempeñara un papel importante, fueron llamados por los reyes para actuar en estos asuntos debido a ciertos eventos que demostraron su gran confiabilidad o porque Dios había intervenido de una manera muy especial, como en el caso de Daniel en el foso de los leones, por ejemplo, o los 3 que estaban en el fuego. Estos eran los métodos para difundir el mensaje de Dios. Ahora, es posible que Ben Carson actuara como un caballo de Troya o que su presencia allí tuviera como objetivo visibilizar una situación o ideología concreta, demostrando así su conflicto con la palabra de Dios. El tiempo dirá si esto es algo que Dios aprueba o si, por el contrario, desaprueba. Así que no vamos a juzgar a ese nivel. El hecho es que una de las personas que defiende la unión de la Iglesia y el Estado es adventista del séptimo día. Y personalmente no seguiría ese camino. Personalmente yo no seguiría ese camino. Bueno, la verdad es que yo tampoco. Creo que el espíritu de profecía es bastante claro respecto a la unión entre la iglesia y el Estado. Pero claro, no soy clarividente, así que veamos a dónde nos lleva la historia. Observemos los acontecimientos. Pero lo que sí podemos analizar es si el adventismo del séptimo día alcanzó gran notoriedad. Sin duda. Y el espíritu profecía decía que se convertiría en una religión más prominente y saldría de la oscuridad. Saldría de la oscuridad. ¿Sobre quiénes son estas personas después de todo? Dijiste que no se conocerán, pero que no siempre será así. No siempre serás así. Observemos esto. Traigamos al señor Trump ahora mismo. Gracias por acompañarnos nuevamente esta mañana, señor Trump. Y comencemos con esos comentarios sobre la religión. Ben Carson, adventista del séptimo día. No sé sobre eso. ¿Qué intentabas decir? Bueno, no lo sé. Realmente no sé nada al respecto. Soy presbiteriano y lo mencioné y dije que no sabía nada al respecto. De hecho, esas fueron mis palabras. Así que realmente no sé nada sobre los adventistas del séptimo día. Yo solo y eso fue lo que dije. Pero ¿por qué siquiera mencionarlo? Algunos conservadores afirman que los adventistas del séptimo día no son cristianos. ¿Estabas intentando enviarle un mensaje subliminal porque Ben Carson te está superando entre los evangélicos en Iowa?
No, para nada. De hecho, creo que a nivel nacional le estoy ganando bien entre los evangélicos, pero no para nada. Simplemente no sé nada de esa religión en particular. Volviendo a mi pregunta, ¿por qué mencionarlo? Porque acabo de decir que no sé nada al respecto. No dije nada. Jamás diría algo malo. Jamás hablaría mal de ninguna religión. Y como sabes, de hecho, creo que acabas de citar algo. Dije exactamente que no sé nada al respecto. Así que ya sabes, eso no es un insulto. Ben Carson ha pedido disculpas, ¿se le darás? Bueno, no dije nada malo al respecto, simplemente no conozco al respecto. Sin duda daría disculpas si hubiera dicho algo malo, pero no lo hice. Lo único que dije fue que no conozco al respecto. De acuerdo, la cuestión es, Martin, que mucha gente, incluidos altos funcionarios del gobierno como el propio Donald Trump, no la conocían. No la conocían, pero ahora deben conocerla. Antes dije que los artículos de prensa dejaban claro lo que piensa Ben Carson, pero en realidad lo que quise decir es que publicaron ese artículo donde se exponen las creencias de los adventistas del séptimo día. Así que el mundo se está informando sobre sus creencias. Así que el tiempo dirá si esto resultará beneficioso o contraproducente. Así que oremos por el primero. Ahora, si saltamos, eso fue en 2015, ahora saltamos a hoy. Así que, Martin, eso fue en 2015. Hoy, Ben Carson ocupa un alto cargo en el comité que Donald Trump creó para supervisar las relaciones entre la Iglesia y el Estado. ¿No es así? Y nos encontramos en una situación justo antes de la gran conmemoración del 250 aniversario. Parece que todo se está dando para que así sea. No somos un gobierno estatal, sino un gobierno federal. Está adoptando una postura muy particular respecto a la relación entre la Iglesia y el Estado. Y entonces tenemos que averiguar qué aspectos de esa relación podrían contravenir la Constitución. Los principios. Así que analicemos esto en orden lógico. Empecemos con esta discusión que es muy reciente. Muy reciente. Me acompañan algunos de los más destacados defensores de la fe y la libertad religiosa de nuestra nación para recibir el informe de la Comisión Presidencial sobre Libertad Religiosa. Excelente trabajo. Vicepresidente Ben Carson, doctor Ben Carson, mi amigo, originalmente era mi oponente, corrió con mucha fuerza. No me gustaba correr contra él, era un rival duro, pero es un gran caballero. La clave reside en que tras 103 testigos, 7 meses de testimonios y 200 páginas de declaraciones que presentamos hoy, encontramos un tema recurrente. La inmensa mayoría de nuestros testigos afirmó haber sido atacados y castigados. Y lo que se utilizó en su contra fue una frase. Eso no está en la Constitución. Esa frase, separación entre la Iglesia y el Estado. La izquierda ha utilizado esa frase, extraída de cientos de cartas de Thomas Jefferson, para atacar y desprestigiar a las personas de fe durante los últimos 70 u 80 años. Este informe dejará muy claro que queremos asegurarnos de que los estadounidenses comprendan que ya no pueden ser atacados con esa frase. Recomendación número 1. Instruir al Departamento de Justicia para que emita directrices que aclaren la interpretación correcta de la cláusula de establecimiento y la separación de la Iglesia y el Estado. Respecto al tema de la separación de la Iglesia y el Estado, que se utilizó como un martillo contra casi todos nuestros testigos, una de las recomendaciones importantes que hicimos es que si esto ocurre en el futuro, si algún superior militar, superintendente de distrito escolar, funcionario del sistema de salud o cualquier otra persona utiliza este argumento contra alguien que simplemente defiende su libertad religiosa u ora en público, se le exija en un breve plazo que si alega separación de la Iglesia y el Estado, explica por escrito cómo ha violado la Constitución. Porque, repito, la separación de la Iglesia y el Estado no está en la Constitución. Y de ahora en adelante, si alguien les dice eso y esa persona ocupa un cargo público o trabaja en alguna agencia con cualquier función oficial, debe señalarles exactamente dónde han violado la Constitución, porque
no lo han hecho. Y de ahora en adelante esa frase no debería tener ningún poder sobre las personas de ninguna religión en Estados Unidos. Gracias. Voy a revitalizar la religión aún más. La religión ha resurgido con fuerza en nuestro país. Nunca había visto nada igual. No quiero bromear, pero si esto fuera una acción, sería muy rico porque su precio ha subido como la espuma en el último año y medio. Y me siento muy honrado de estar aquí. Quizás yo tuve algo que ver, pero han hecho recomendaciones muy contundentes y ahora tenemos que convencer a la gente de que cumpla con esas normas. Muchas gracias. Martin han declarado claramente que es prácticamente ilegal, si es que se puede llegar a tanto, afirmar que la Iglesia y el Estado deben estar separados. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Podemos asumirlo así? Sí, básicamente eso es lo que acaban de decir. Así que es un gran paso, ¿verdad? Wow, es decir, es un paso importante. Pero ahora, Martin, ¿cómo podría eso repudiar los principios de la Constitución? Solo la repudiaría si se promulgara alguna ley basada en esa decisión. Basada en esa decisión. Sí, porque si solo es una declaración está bien, pero una vez que entra en vigor la legislación, entonces sí que se está sobrepasando. Se está yendo más allá de lo que representa la libertad religiosa. Muy bien, entonces no estamos hablando de eliminar la Constitución, no, más bien de defenderla, pero luego aplicándola de una manera que viole ciertas conciencias. Ahora, veamos qué piensan realmente los líderes de este movimiento religioso nacionalista al respecto. Llegan incluso a decir que si alguien afirma que la Iglesia y el Estado deben estar separados o que utiliza esa idea para justificar cualquier tema progresista o cualquier otra cosa, debería ser destituido de su cargo. Bien, eso ya es ir más allá. Es como decir, ahora te estamos presionando. Estamos empezando a usar un poco de coerción. Exacto, fuerza. Y perderás tu trabajo. Y si pierdes tu trabajo, no tendrás dinero. Y no podrás comprar ni vender porque no tendrás más dinero. Pero pasemos entonces a la marca de la bestia. Cambiar la ley de Dios y reemplazarla con leyes humanas introducidas por el papado. ¿Cómo encajaría eso? Escuchemos lo que algunas de estas personas tienen que decir. Primero, tal como están las cosas aquí en los Estados Unidos, personalmente, públicamente, si me preguntaran, creo absolutamente que el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la Guardia Nacional de Texas, debería recorrer el centro de Austin, encontrar iglesias que ondeen banderas del orgullo, deponer a sus ministros, es decir, quitarles el hábito, sacarlos del púlpito, tomar la propiedad y subastarla a las iglesias fieles. Eso es lo que creo que debería suceder, ¿sí? Eso no sucederá en Texas, al menos no en los próximos 10 años. ¿Quién sabe lo que hará el Señor? En la práctica, sin embargo, estamos muy lejos de eso. Si eres político y te postulas para un cargo, no digas eso. Tenemos que vivir en el mundo real. Permítame hacer una pausa para asegurarme de que eso quede bien claro. Cuando Wesley dice, si eres político de Texas o aspiras a serlo, estás en campaña o quieres serlo, no digas eso. Y lo que quiere decir con eso es, en este tema en particular, tienes que ocultar tus niveles de poder. Dices que la gente no está preparada para eso. A tus hijos les va a encantar, pero los adultos no están del todo preparados para eso. Así que no lo digas. Pero en principio decimos que es perfectamente permisible. Por eso empezamos. ¿Por qué no se trata simplemente de un versículo bíblico al azar para empezar con la Biblia y pretender que somos bíblicos? Ahora comenzamos con un versículo bíblico, un pasaje que realmente se relaciona con el tema del podcast de hoy. El tema de hoy se deriva directamente de ese pasaje que leímos sobre Josías y el segundo libro de Reyes, capítulo 23. No solo era permisible, sino que era justo a los ojos de Dios. Así que entonces, en principio, en teoría, el Estado entra en la ciudad de Austin y depone, confisca los edificios de las iglesias, la propiedad de cada iglesia que ondea la bandera del orgullo y dice, lo siento, perderán su propiedad. Tal vez no puedan destituir a los ministros, pero sí pueden deponerlos, pueden encarcelarlos, no pueden predicar. Eso es cierto, pueden encarcelarlos. Eso sería maravilloso.
Así que vas a ir a la prisión, ¿por qué? Por difundir blasfemias públicamente contra el Señor Jesucristo. Así que irás a prisión o pagarás una multa exorbitante que en efecto te deja impotente en tu papel de ministro porque no eres un ministro. Eres un lobo y te confiscaremos tus bienes para subastarlos entre iglesias fieles. En principio, eso es perfectamente permisible, y no solo porque el rey Josías lo hiciera hace miles de años. Habría precedentes históricos para eso, incluso dentro de nuestro contexto estadounidense. Sí, hay muchas leyes. No es solo bíblico, es estadounidense, ¿verdad? Decimos, oye, los fundadores tenemos que volver a nuestras raíces, tenemos que volver a nuestra herencia estadounidense. ¿Quieres volver a tu herencia estadounidense? Amén. ¡Qué maravilla! Empiecen a castigar a los blasfemos y restablezcan las leyes sabáticas. Eso es estadounidense. No es solo bíblico, es estadounidense. Aquí está el trato. En principio, no solo es permisible, es justo, es ideal, es virtuoso. Pero aquí está el trato. En términos de aplicación, aunque es bueno, no es alcanzable y de hecho te dejará fuera de juego esa espiral de pureza. Te dejará fuera de juego. Te dejará fuera de juego. Funcionará como un lastre. Así que no se basa en eso. Ni se habla de ello como político todavía. Pero ese es el objetivo, hacia lo que estamos trabajando. Ese es el objetivo, hacia lo que estamos trabajando. Martin no podría haberlo expresado mejor. Creo que si lees El conflicto de los siglos, si empiezas a leer el espíritu de profecía y lo pones en contexto bíblico, ¿acaso no estás hablando proféticamente? Absolutamente quiere castigar 100% lo que dice la Biblia. Pero no te centres en eso, simplemente tenlo como una agenda subliminal. Llegaremos a eso. Llegaremos allí, nos libraremos de toda esta gente y obtendremos nuestra justicia. No es la justicia de Cristo, porque es una ley diferente. Martin, ¿el gato está a punto de abalanzarse sobre el ratón? Sí, bueno, está muy cerca del ratón en este momento. No me gustaría tener nada que ver con esto. Esta unión de papado, espiritismo y protestantismo caído. Protestantismo muy caído. Protestantismo muy, muy caído. Tu casa se ha convertido en una casa de demonios. Sí, y de toda ave impura y detestable, falso Espíritu Santo, conduce a la humanidad por un camino que repudia todo principio bajo el pretexto de defender la Constitución. Y no hables de ello. Simplemente actúa según ese principio y lo lograrás. Simplemente lo haremos. ¿Y cuál es la ley que queremos introducir? Las leyes azules. Las leyes azules. Leyes sabáticas. ¿Son leyes dominicales o leyes sabáticas? Dominicales. Las llaman leyes sabáticas, pero tienen el día de reposo papal. Tienen el día de reposo papal. Así que Martin, Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. ¡Qué gramática tan excelente! ¿Lo sabes? Es precioso, me encanta. Bien, esa palabra es muy, muy fuerte y no tardará. Y Martin, si la marca de la bestia es lo último que se implementará, esa es una promesa. Y mi Dios no puede mentir. Y mi Dios no puede mentir. Nunca ha faltado a su promesa. Y nunca ha tenido segundas intenciones. No hables de ello, simplemente hazlo. Nunca ha tenido una agenda oculta. ¿Cuánto ha hecho en secreto? Nada. Pregúntales a estos. Nada se hizo en secreto. Nada. La metodología que emplean estas personas es dudosa, porque aún un poquito, y creo que ese pequeño lapso se ha convertido en un lapso muy, muy corto. Esa vela, Martín, está casi al final, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Vendrá y no tardará. Es una promesa. Es una promesa. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esa promesa.
Sabemos que habrá un tiempo de angustia como nunca antes, cuando estas leyes se pongan en práctica y seas literalmente apartado y reemplazado por una entidad falsa que se proclamará la autoridad moral del mundo. Pero la promesa permanece y nos aferramos a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.